Bien, tengan buenas tardes. Es un gusto nuevamente iniciar esta cuarta sesión de trabajo. El tema central que estamos enfocando tiene que ver con 5 compromisos. Hemos hablado sobre el hecho de que uno no cambia en la vida si no se compromete y que los compromisos son la base para lograr cambiar. Y en este caso estamos hablando de 5 compromisos. El primer compromiso del que ya hablamos es el de reconocer que todos tenemos preocupaciones, tenemos desafíos, tenemos problemas y entonces ante esos problemas elegir salir de ellos. De ahí entonces que el primer compromiso es elijo salir del hoyo, de mis hoyos. El segundo, nosotros tenemos un conjunto de creencias limitantes, de patrones de conducta que traemos del pasado, que son parte de nuestra historia y que también están ahí influyendo en no poder avanzar en la solución de nuestras preocupaciones. De ahí entonces que el segundo compromiso fundamental es elijo cortar mi cuerda. La cuerda es eso que nos ata, que nos tiene en el círculo de preocupación y que no nos posibilita salir y abrir nuevos espacios de libertad para lograr superarnos, para lograr salir avante ante lo que nos está en este momento preocupando o afectando. El tercer compromiso tiene que ver con el elijo ver la solución. Y en esa sesión hablamos sobre salir del círculo de la crítica y queja y comenzar a desarrollar nuestra mente, a preparar nuestra mente para aprender a ver posibilidades. En el mundo hay preocupaciones, pero también hay soluciones. Y para cada problema que nosotros tenemos, no hay una solución, hay muchas opciones, muchas alternativas. Desafortunadamente, la mente cuando se cierra es incapaz de ver las posibilidades que tiene para resolver la vida. Entonces, en la sesión 3 hablamos sobre cómo salir de la crítica y queja y aprender a descubrir esos espacios, esos mundos de posibilidades en donde están las respuestas a nuestras preocupaciones. Ahora estamos en la cuarta sesión y el tema central de esta cuarta sesión es elijo sumergirme 7 veces en la solución. Para ello, entonces, he preparado una presentación que voy a ir desarrollando y a medida que voy avanzando en ella, entonces voy a ir explicando las ideas centrales que para este día he traído. Bien, entonces, en esta presentación titulada Elijo sumergirme en la solución, ustedes pueden observar en la portada una serie de cuadros que representan la historia, una historia que está en el libro de Reyes, Segunda Reyes, en el Antiguo Testamento, y que trata sobre la experiencia de un general sirio llamado Naamán. Este era un hombre muy importante, el rey lo apreciaba mucho porque le había permitido ganar batallas importantes, fortalecer su imperio, pero este hombre, como lo pueden ver, tenía un problema en su piel. Y el problema de este general sirio era que él tenía lepra. Él tenía lepra. Entonces, en la historia de este general sirio, la solución para resolver sus problemas que le da el profeta Eliseo es que se sumerja 7 veces en las aguas del río Jordán. Al igual que muchas personas, pensamos que la solución puede ser muy simple o desconfiamos de la solución. Entonces, en este caso vamos a enfocarnos en ese punto, en esa analogía, en esa relación con la experiencia de este general sirio. Resolver nuestra vida es un reto diario. Cada persona y cada familia tiene retos diferentes.
retos diferentes. Aquí tengo yo una familia con la que trabajo. Ellos detectaron que su hijo tenía un problema de aprendizaje, pero por alrededor de un año se resistían ellos a querer saber cuál era el problema. Les di información sobre dónde podían ir para que evaluaran el problema, pero ellos como que en el fondo tenían miedo a saber que su hijo tenía un problema y lo que eso representaba. Finalmente, después de un año de estar visitándolo y trabajando con esta familia, un día ella me habló, la madre de este niño, y me pidió que le diera el teléfono. Le di el teléfono y ellos decidieron ir como pareja al lugar donde les habían dicho que podían evaluarlo a su hijo. En ese momento se inició un proceso y fue interesante que en el momento en que ellos toman la decisión de enfrentar el problema, en ese momento las puertas comienzan a abrirse. Por ejemplo, la evaluación costaba $2,000. En Estados Unidos hacer una evaluación, por ejemplo, de autismo es carísimo. Entonces solo la evaluación costaba $2,000, pero en ese momento resulta que a él en su trabajo le dicen que en su seguro de salud, a partir de ese año, se le habían agregado otros beneficios y uno de ellos es que si tenía un hijo con autismo, él podía recibir la terapia gratis y el seguro se lo cubría. Entonces fue interesante pues cómo las puertas se fueron abriendo en el momento que ellos decidieron que iban a enfrentar ese problema. Le hicieron la evaluación y detectaron que tenía autismo, pero entonces inmediatamente ellos tuvieron a la disposición un terapeuta que semanalmente iba a ir a la casa. Luego se abrió la otra posibilidad de un centro de enseñanza especial en donde ya el niño podía asistir para comenzar el proceso de recibir apoyo, recibir ayuda. Llegó un momento en el que ellos dejaron atrás el temor y se involucraron en la solución. Y en ese momento que ellos se involucraron, llegaron al punto pues, de que aquello que parecía un reto al que le tenían temor, se convirtió en algo que unió a la familia, inspiró a la familia y posibilitó que la familia pudiera salir adelante. Ellos en la actualidad incluso son de las familias que en Estados Unidos están informándose e informando a otras personas, involucrados en lo que es el miedo que tienen muchas familias cuando tienen hijos con algún problema. Y entonces ellos incluso comparten su experiencia y ayudan a otras personas para que dejen atrás ese temor y salgan adelante. El último reto que enfrentaron tenía que ver con un instrumento que le podía ayudar a él a avanzar un poco más y era un programa que estaba en una tablet. Pero ese programa costaba $10,000 y entonces era un dinero que ellos no tenían. Pero nuevamente, así como cuando comenzaron el proceso, las cosas se fueron dando y ellos entonces pudieron encontrar a las personas adecuadas para que también les ayudaran a resolver ese problema. Ahora es admirable los avances que este niño está teniendo gracias a que sus padres tomaron la decisión de dejar de tenerle miedo al problema y sumergirse en la solución. Entonces, muchas veces lo que nos detiene es el miedo. Hay algún temor quizás que tenemos de que pase algo, y que si aquí, y que si allá, etcétera. Pero una vez que nosotros decidimos sumergirnos en la solución, dejar atrás el problema, comienzan a abrirse puertas. Y eso es algo interesante que se va a ir dando en la medida que practicamos los 7 pasos que les voy a compartir este día.
Hemos venido hablando también de que el hecho de que la vida es como un rombo, que tiene 4 factores clave: el tiempo, las circunstancias, las decisiones y las consecuencias. Hemos hablado en relación con el tiempo sobre la necesidad de aprender a poner primero lo importante. En este caso, por ejemplo, resolver nuestras preocupaciones caería en la categoría de lo importante. Luego, el aprender a identificar las circunstancias que vienen día a día a nuestra vida. Las circunstancias que vienen a nosotros nos plantean escenarios, y esos escenarios nos llevan a establecer planes de acción. Un plan A, un plan B, un plan C, dependiendo de las circunstancias que se presentan. Un plan pesimista, un plan probable, un plan optimista, son los 3 planes que generalmente necesitamos tener para enfrentar las circunstancias diarias, los escenarios que van apareciendo. Y luego entender que existe una relación de causa y efecto. Causa y efecto. Si nosotros empezamos a tomar las decisiones correctas, los efectos que vamos a tener van a ser los correctos. Pero si no tenemos los resultados que estamos esperando, entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué decisiones equivocadas estoy reforzando? ¿Qué decisiones equivocadas necesito corregir para salir de mi círculo de preocupación y empezar el proceso de avanzar, de avanzar, de avanzar? En el caso de esta familia que yo les menciono, ya pasó a un poco más de un año, y los avances que en este año ellos han tenido en relación con su problema son tremendos, tremendos. Ella incluso en una de las ocasiones últimas que platicaba, me decía que la experiencia, el reto que les ha tocado enfrentar en su hogar, lo considera como una bendición. A su hijo lo ve como una bendición, el problema lo ve como una oportunidad. Y es interesante, pues, porque ella incluso padecía de depresión crónica. Y con este problema, ella como que la mente ya dejó de pensar en su problema y se enfocó en la situación de su hijo. Y ella tomó acciones que antes no había tomado, aprendió a manejar, obtuvo un trabajo, bueno, hizo toda una serie de situaciones que, si comparamos el momento en que antes de que tomaran la decisión y ahora un año después de que tomaron esa decisión, han habido prácticamente, podemos decir, milagros en esa familia que le han hecho crecer, evolucionar, unirse más y avanzar. Y avanzar. Entonces, no perder de vista este rombo, que es parte de lo que es la administración de nuestra vida familiar, la administración de nuestras preocupaciones. Tiene que ver con estos 4 factores claves. Ahora, sumergirse 7 veces en la solución. ¿Qué quiere decirnos esto de sumergirnos 7 veces en la solución? Ustedes ven que en la experiencia de Naamán, él pasó por todo un proceso. Primero, el reconocer que él tenía un problema y llegar al punto de pensar que no tenía solución su problema. Pero de repente aparece una persona que le habla de una posibilidad. Una niña que es como la sirvienta en la casa donde está su esposa. La esposa se entera, se lo comenta, y ahí comienza el proceso de irse abriendo el camino hacia la solución. Al final, él tiene que hacer algo ante lo cual al principio él muestra resistencia. No quiere hacerlo porque incluso hasta se siente ofendido por la manera en que le presentan la solución. A veces nosotros queremos soluciones a la medida y resulta que no es así. Nosotros tenemos que agarrar lo que llega, aprender a construir una solución con lo que tenemos y de ahí entonces empezar a avanzar, y en ese camino es que se empieza a abrir las posibilidades, a abrir nuevas puertas. Ahora entonces la decisión de este día es: elijo sumergirme 7 veces en la solución. Esto tiene que ver con hacer 7 cosas importantes como parte del proceso de salir de los hoyos que la vida nos plantea. Esos 7 pasos, si los queremos resumir, el primero de ellos es creer. Creer que es posible.
resolver mi preocupación por muy grande que parezca. 2, sentir pesar por el hecho de que ha pasado tiempo, he perdido tiempo que podría haber aprovechado para avanzar en este proceso, y entonces en este paso me arrepiento, pero no me quedo con el arrepentimiento, sino que tomo la determinación de que voy a comprometerme con el cambio. El siguiente paso es perdonarme. Algunas veces esto tiene que ver conmigo mismo, perdonarme a mí mismo, perdonar a otras personas por lo que he pasado, por lo que me está pasando. El cuarto paso, el factor esperanza, aprender a esperar, hacer mi parte y esperar que mis acciones van atrayendo la solución de manera progresiva en el momento en que tienen que suceder. Sepultar aquellos sentimientos, aquellas emociones, aquellos pensamientos, aquellas experiencias frustrantes. Quizás alguien está pensando, por ejemplo, en su mente resuena cada día el día, por ejemplo, en que pasó aquello, en que sucedió lo que yo le llamo el quiebre, y eso está resonando en la cabeza, lo tiene ahí como en una situación de shock. He aprendido que cuando las personas enfrentan una experiencia fuerte que va más allá de lo que tradicionalmente han sido capaces de afrontar, las personas tienden a hacer una de dos cosas. Se petrifican o salen corriendo desesperados y hacen cualquier locura. Sepultar entonces tiene que ver con enterrar esa experiencia, ese momento, y que ya es parte de la historia, y entonces dejarlo atrás, dejar que siga determinando mi presente, mi comportamiento actual, para entonces abrir la posibilidad a renacer, a renovarme, a reaprender, a redecisionar mi vida, a retomar aquel tipo de comportamiento que yo tenía antes de ese momento en que pasó esa situación de quiebre, en que enfrenté eso. Y luego que yo he renacido y recupero el control de mi vida, el último paso es mostrar, compartir con otros la experiencia para que aquellos que están en el hoyo, ayudarles en el proceso de poder salir de él. Ahora voy a detenerme y voy a explicar más en detalle cada uno de estos pasos. Decíamos que el primer paso tiene que ver con creer. Si yo creo, entonces esa creencia posibilita activar el poder. El poder es la capacidad de ver la solución, tomar acción oportuna y resolver mi preocupación. Eso es el poder, pero la clave es creer. Yo creo, yo sé, yo tengo fe. Nuestras creencias tienen dos tipos de valencias. Algunas veces las creencias que almacenamos en nuestra mente son negativas. Y esas creencias que por años hemos venido sosteniendo le vamos a llamar creencias negativas esenciales. Y esas creencias negativas esenciales son como cicatrices viejas, débiles, que no sostienen mi personalidad, mi carácter, y no sostienen bien el edificio. Una creencia negativa esencial podría ser: me siento incapaz de resolver mis deudas. Esa es una creencia negativa esencial, que mientras yo la siga almacenando en mi mente, esa creencia va a bloquear mi mente para abrirla y ver entonces las oportunidades, las posibilidades de resolverla.
Quiero pedirles en este momento que ustedes piensen en una creencia negativa que les está molestando en el presente, que les está bloqueando su futuro. Cuando hablamos, por ejemplo, de esta creencia, me siento incapaz de resolver mis deudas, aquí en Estados Unidos existe una persona muy famosa, se llama David Ramsey. David Ramsey es famoso porque él es especialista en ayudarle a las personas que tienen deudas de $50,000 para arriba a elaborarles un plan, comprometerlos con disciplina y luego comienzan a trabajar paso a paso hasta que salen de ese problema. Él tiene un programa de radio en el que las personas, después de seguir paso a paso el plan que le sugiere, llega el día en que finalmente se liberan de esa deuda y ellos comparten la experiencia con otras personas. Él es tan famoso que ahora incluso él forma mentores financieros, personas especializadas en ayudarle a otros a resolver problemas financieros. Aquellas personas que creen que no pueden salir de la deuda, viene y les empieza a dar ideas prácticas, porque este hombre es muy práctico para ir saliendo paso a paso. Él tiene una estrategia que le llama la estrategia de la bola de nieve. Y él entonces comienza con pequeños pasos y a medida que la persona va avanzando en esos pasos y otro paso y otro paso, entonces es como que si esa bola de nieve empieza a rodar sobre la montaña y cada vez se va haciendo más grande, más grande, más grande y más poderosa hasta que finalmente es capaz de barrer con la preocupación de la persona. Recuerden una cosa importante, que de las cosas pequeñas proceden las grandes. Y a veces un pequeño principio, como una semilla de mostaza, es suficiente para comenzar. Ahora entonces, el segundo tipo de creencia son las creencias positivas esenciales. Estos, a diferencia de las anteriores, son como postes fuertes que nos sostienen para hacerle frente a cualquier circunstancia que pueda llegar a nuestra vida. Una creencia positiva podría ser: yo soy inteligente y capaz de superar mis circunstancias actuales. Yo creo que actuando con inteligencia y disciplina voy a salir en X tiempo de mi preocupación actual. Entonces, esas creencias, cuando son internalizadas y las ponemos en la mente y en el corazón, le dan la energía, la gasolina a ese vehículo para que arranque y comience a avanzar. Las creencias positivas, en este caso, nos permiten incluso dejar atrás las creencias negativas. En el campo de la psicología existe una ley que se llama la ley de dominancia. Y esa dice que en el cerebro no pueden coexistir en un mismo momento dos ideas o tres ideas, sino que hay una que es la más fuerte y la que domina y es la que controla nuestra mente. Y a menos que surja otra más fuerte y que sea capaz de desplazar a la que está arriba, esta que está arriba va a seguir ahí. Voy a ponerle un ejemplo de cómo puede operar esta ley de dominancia. Imagínense que ustedes tienen ganas de ir al baño y que están, por ejemplo, en Metrocentro, en uno de los metrocentros de su país, y van a los baños y ya no aguantan. Pero resulta que ven que allá adelante, donde está la puerta del baño, están asaltando a una persona. ¿Qué creen que pasaría en ese momento? Lo que va a pasar, según la ley de dominancia, es que en ese momento la urgencia va a pasar a un segundo plano. Y entonces en la mente, en el centro de su mente, va a aparecer una palabra clave: sálvate. Sálvate. Y entonces ustedes van a tomar acciones para salir de esa situación de peligro que están viendo en ese momento. Ahora imagínense que ustedes salen de ese lugar
y logran llegar a un lugar tranquilo, donde ahí están hay policías, hay personas, etcétera. Incluso ustedes le comentan a la autoridad lo que está pasando, en qué lugar, y se empieza a desplazar la autoridad ahí. Entonces en ese momento ya ustedes recuperan la calma. Y en el momento que recuperan la calma, regresa la urgencia. Así opera la ley de dominancia. Entonces, si ustedes le dan más fuerza, más valencia a su creencia positiva, esa creencia va a desplazar a la creencia que los está controlando. Hace unos días estuve en la casa de una familia con la que trabajo y me comentaban en esa familia que el niño de la casa padecía de una fobia. Entonces yo llevé ese día un juguete que precisamente estaba conectado con la fobia del niño, con el miedo del niño. Cuando le mostré el juguete y lo invité a ese juguete que le llevara y le diera de comer a ese juguete, el niño se asustó, se retiró y se puso a una distancia que para él era segura. En ese momento entonces yo pude calcular la distancia desde la cual él era capaz de poder ver el juguete que le producía temor, y entonces a partir de eso empecé a usar una estrategia de aproximaciones sucesivas. Y antes de eso yo había investigado qué es lo que más le gustaba a ese niño. Entonces, a medida que lo fui premiando, le mostré finalmente ese premio que a él tanto le gustaba, ¿va? Y lo puse en la boca de ese juguete, ¿va? Y le dije, yo sé que esto te gusta, Le. Así es que es tuyo, pero tienes que venir a agarrarlo. En el momento que le dije que era de él y siempre que lo pudiera agarrar, ese estímulo era más fuerte que su miedo. O sea que encontré algo que era más fuerte que el miedo que el niño tenía. Inmediatamente salió de su lugar, se lo arrancó de la boca al juguete y se lo llevó para él, ¿va? Y se lo llevó para él y fue interesante, pues, que después de otros ejercicios, finalmente el niño en esa misma reunión ya había superado su miedo a ese juguete, porque uno lo había enfrentado y para enfrentarlo había usado algo que era más poderoso para él, ¿va? Que tenía mucha más valencia, mucha más importancia para él, ¿va? Y eso fue clave para que lo venciera. Al final incluso le dejé el juguete y ya lo convirtió en parte de los juguetes que él tenía. Entonces todos los seres humanos somos capaces de superar nuestros miedos, nuestros temores, nuestras dudas. Hay caminos, pero el camino número uno o el paso número uno es creer que podemos. Abrir esa posibilidad para alcanzar esa solución que necesitamos. Entonces, a estas alturas, yo te pido que mentalmente tú te repitas en tu mente cada una de estas declaraciones. Piensa por un momento en lo que te preocupa. Ponlo en tu mente esa preocupación y entonces repítete. Yo creo superar esta preocupación. Es seguro si yo supero esta preocupación. Yo merezco superar esta preocupación. Repítete con convicción cada una de estas declaraciones. Yo me doy a mí mismo permiso para superar esta preocupación. Me beneficiaría superar esta preocupación. Creo que es posible superar esta preocupación. Creo que yo lograré superar esta preocupación. Yo haré lo necesario para superar esta preocupación. Ahora, piensa en tu preocupación. Y entonces piensa en el momento en que tú finalmente eres libre de esa preocupación.
Y entonces una vez que ves ese en tu mente, ese momento en que eres libre de la preocupación, que tú puedes respirar nuevamente, puedes recuperar ese espacio de libertad que te ha quitado esa preocupación, puedes nuevamente sentirte en paz contigo mismo, sentirte en confianza contigo mismo, ¿va? Entonces ahora piensa en los pasos que tendrías que dar, ¿va? Y te repito, de las cosas pequeñas proceden las grandes. Entonces piensa en el primer paso que podrías dar, ¿va? En el segundo, en el tercero, ¿va? Y comienza en lo que David Ramsey dice, ¿va? La bola de nieve, ¿va? El primer paso es como una semilla, ¿va? O una pequeña bolita, que imagínate la montaña. Por eso es que yo he puesto este día atrás de mí una montaña, ¿va? Entonces imagínate que esa bolita empieza a rodar en la montaña y cada vez se va haciendo más grande. Entonces piensa en tu primer paso que este día vas a dar para iniciar el camino usando la estrategia de la bola de nieve para ir avanzando hasta recuperarte y vencer esa preocupación. Esto entonces tiene que ver con aplicar la primera zambullida. Entonces la primera zambullida es yo creo. Hay un libro que está formado por 3 discursos, se llama Los Discursos de la Fe, que fue escrito fueron tres clases que dio en la Escuela de los Profetas José Smith. Y en ese libro él habla del tema de la fe y dice que la fe es una creencia activa. Es una creencia que tiene poder y es una creencia que nos mueve a dar hacia la acción. Y te recuerdo, es una creencia que a medida que tú vas avanzando y vas abriendo puertas, te da poder. Te da poder. Y te recuerdo nuevamente que es el poder. El poder es la capacidad para ver la posibilidad, tomar acción oportuna y superar tu preocupación. Capacidad 1, eres capaz, yo soy capaz, yo puedo. 2, ver la posibilidad. Visualiza el día en que ya has salido completamente de tu preocupación y que eres libre nuevamente y que has alcanzado el resultado que tú estás buscando. 3, muévete, toma acción, comienza este día el primer paso, no importa qué tan pequeño sea, pero recuerda que de las cosas pequeñas, usando la estrategia de la bola de nieve, van sucediendo las cosas grandes. Y entonces avanza hacia la posibilidad y hacia la solución. Y cada día mantente constante en ese camino. Este es entonces el primer paso importante que vamos a dar. Ahora, una vez que hemos aplicado la fe, y aquí tengo algunas experiencias de fe, ¿va? Aquí tenemos el milagro de los panes y los peces. Aquí tenemos a la mujer que tenía flujo de sangre y que toca el manto de Jesús para curarse. Aquí tenemos a Lázaro saliendo de la tumba después de 3 días de muerto. Aquí tenemos a aquella mujer que todo el mundo consideraba como pecadora, como mala, limpiando los pies de Jesús y liberándose ese día de su carga que había llevado por años. La fe es el primer paso clave. Yo creo y tengo fe de resolver mi preocupación. Ahora, el paso 2 tiene que ver con el arrepentimiento. Arrepentirte es reconocer que hiciste algo que pudiste haberlo hecho mejor, que hiciste algo que te ha venido aquí molestando. Si yo no hubiera tomado esa decisión, si yo no hubiera hecho eso, si yo hubiera anticipado que podía pasar esto, etcétera. Pasar en tu cabeza pensando en ese pesar, eso es algo que yo le llamo el síndrome de rumiante. Tú sabes que los bueyes, los rumiantes, las vacas, tienen la costumbre de masticar la comida.
pero después de masticar la comida, el rumiante la traga. Pero un tiempo después de haber tragado la comida, la vomita nuevamente y la sigue masticando. A eso yo le llamo el síndrome del rumiante. Y una persona puede pasar toda su vida masticando cada día ese momento, esa experiencia, esa situación en donde se equivocó, en donde no tuvo la fuerza de voluntad, en donde no pudo anticipar, etcétera. Puede pasar toda la vida. Ahora yo te ofrezco este segundo paso. En este momento siente pesar por esas decisiones equivocadas, por no anticipar, por no hacer lo que ahora sabes que pudiste haber hecho para no caer en esa situación, o simplemente por no tener la fuerza para decir alto, stop, no. Está bien, siente el pesar, arrepiéntete por esa debilidad de carácter o esa incapacidad o esa impotencia, o porque te petrificaste y no pudiste correr, no pudiste evitar lo que sea. Pero después de sentir ese pesar, abandona. Decide que ese ciclo de rumiar hasta aquí nomás va a terminar. Y entonces al dejar atrás esa situación, vas a reconocer internamente el pesar que todo el tiempo que tienes de estar dándole vuelta a esa situación, has tenido que pasar todas las noches de insomnio, de depresión. Quizás has llegado a la depresión crónica, en donde ya consideras que no puedes levantarte, que no podrás levantarte, y ya no te importa lo que los demás hagan, ya no te importa el mundo. Bueno, siente pesar por eso, por esa debilidad de carácter, por no tener esa energía, esa fuerza que probablemente otros puedan tener. Pero recuerda que la tristeza y malestar que te lleva a desear profundamente cambiar todas las creencias y consecuencias que han mantenido la herida y la preocupación. Sentir pesar es sentir tristeza y malestar. Pero ese tristeza y malestar te debe llevar a desear profundamente cambiar. Este es el momento en donde ese pesar lo conectas con esta expresión. Hasta aquí nomás. Punto y aparte. Punto y aparte. En Netflix hay una película brasileña que te la voy a recomendar después de esta sesión. Se titula El vendedor de sueños. Y trata de un psicólogo famoso, muy popular, que sube a un edificio y ha decidido lanzarse del edificio. Llega el especialista en ayudarle a las personas a evitar que tomen esas decisiones, y resulta que esta persona se siente impotente porque el psicólogo que está ahí a punto de lanzarse del edificio es más inteligente que él y tiene más herramientas que él, y se declara impotente de ayudarle. Pero sube un vagabundo, entra a la ventana, se sienta a la par de él y inicia una conversación muy interesante. Y en esa conversación le pide que haga una coma en el recorrido de su vida y que conversen. Y finalmente, en ese espacio de tiempo, este hombre le da el sentido y el significado que necesita este otro para regresar, retomar su vida y resolver sus asuntos inconclusos. Te recomiendo esta película, está en Netflix, El vendedor de sueños. Ahora entonces tú estás sintiendo tristeza y malestar. Pero esa tristeza es la que te lleva al punto de decir, hasta aquí nomás. Y entonces voy a cambiar. Voy a dar el primer paso. Un paso hacia atrás. Yo, usando
una comparación con la película de la que te hablo, te voy a vender un punto y aparte. Hasta aquí nomás, sigo con este guión perdedor, pongo un punto en el guión de mi vida y aparte para iniciar un proceso de cambio. Un punto y aparte. Ahora entonces, ¿qué has hecho ese punto y aparte? Repite en tu mente esta declaración. Yo profundamente me siento triste por todas las veces que actué pasivamente ante mi preocupación. Y con determinación me arrepiento y decido cambiar a partir de hoy. A partir de hoy. Entonces, ese es el compromiso que en este momento haces en el paso 2. Que haces con tu pesar, con tu arrepentimiento, poner un punto y aparte en el guión de tu vida. Y entonces paso al siguiente movimiento. 3. Perdonarme y perdonar a quienes me hayan dañado. Probablemente en tu mente ahorita existe malestar por cierta persona que consideras como el responsable o los responsables de la situación en la que te encuentras en este momento. Para avanzar en este paso de sumergirte 7 veces en la solución, la tercera sumergida es que tú tienes que perdonarte por tus debilidades, perdonar a quienes te han dañado, quienes sientes que te han causado ese daño. Entonces, ese es el reto en este momento. Ahora, perdonar tiene que ver como un borrador de esa experiencia del pasado que te está afectando, que te está deteniendo. Usar ese borrador de no lo voy a recordar, no lo voy a traer a mi memoria, lo voy a cambiar por otras situaciones. Perdonar entonces tiene que ver con internalizar esta declaración. Yo profunda y completamente me perdono por cualquier parte que haya tenido que ver en esta situación. Perdono a quienes me han causado cualquier daño y elijo sanarme completamente. Perdonar es necesario, no por las otras personas, sino por ti mismo. Porque perdonar es punto y aparte para avanzar y reescribir, redecidir el guión de tu vida. El paso 4 tiene que ver con la esperanza. La esperanza, la palabra esperanza tiene que ver con esperar algo mejor. Nosotros creemos en lo bueno, lo mejor y que puede suceder en nuestra vida. Entonces la esperanza quiero que la lleves a su nivel máximo, una esperanza absoluta de que siguiendo estos pasos que te estoy diciendo, vas progresivamente avanzando en el camino de la solución. Y entonces, repite en tu mente, yo espero que mi fe, esperanza y perdón me permitan balancear, reparar, sanar y fortalecer mi vida, alcanzando paz, bienestar y felicidad plena. Si tú unes tu fe, tu esperanza y el perdón, esos 3 factores están potenciando el que tú puedas recuperarte y balancear nuevamente tu vida, reparar lo que haya que reparar, sanar lo que haya que sanar y fortalecer tu vida, recogiendo como fruto paz, bienestar y ese sentimiento de armonía que le llamamos felicidad plena. Entonces está listo para el 5.º paso, que es sepultar
las huellas del pasado que me impiden o que me han impedido alcanzar esa paz y ese bienestar. Sepultar tiene que ver con creer, sentir, pensar, perdonar, esperar y entonces decidir enterrar. Este día entierro esas experiencias del pasado, que como hojas secas el viento se lleva y nunca vuelven a ser parte del árbol. Todo lo que te ha pasado son como esas hojas secas. Visualícelas como hojas secas que se han desprendido del árbol, que ya no son parte de ti. Y deja que el viento haga su trabajo, que las arrastre y las lleve y se pierdan y se deshagan y desaparezcan de tu vida. Enfócate en el presente, en el momento presente, en el aquí y el ahora. Y en la medida que tú vas enfocando el presente y viendo con perspectiva los propósitos, las metas que le dan sentido a tu vida, entonces tú eliges ver el presente como el regalo de un nuevo comienzo, con oportunidades suficientes para transformar tu vida, ofreciéndote bienestar y felicidad. Piensa en este momento, en el momento en que Naamán, con sus llagas, se sumerge una vez, sale del agua y no pasa nada. Se vuelve a sumergir y siguen las llagas ahí. La tercera, la cuarta, la quinta, la sexta, pero la séptima vez que se sumerge, sale con su cuerpo renovado, con su mente renovada, con su espíritu renovado. Él en ese momento, incluso la séptima vez cuando sale, él reconoce que existe un poder superior y que ese poder superior está por encima de los dioses sirios que su rey adora. Y entonces, al reconocer ese poder superior que ha sanado su cuerpo, incluso él toma la decisión de entregar su adoración a ese Dios, a ese poder que está atrás de su sanación. Y entonces damos el sexto paso, el momento de renacer. Al redecidir, replantear, renovar tu plan de vida y entonces iniciar un nuevo comienzo. Renacer, redecidir, reaprender, renovar. Hoy es un nuevo día. Hoy vuelvo a comenzar. Renovando mis cimientos, forjando una nueva mirada, creando nuevos mundos en el camino hacia mi felicidad. Esa entonces es tu declaración que acompaña al sexto paso. Enfocar el momento presente como un nuevo día y cada día nuevo levantarte con agradecimiento, con gratitud, con esa actitud positiva que va limpiándote de aquellas creencias negativas que sostuvieron, que mantuvieron tu preocupación en el pasado. Finalmente, al llegar a este punto y recuperar el control de tu vida, recuperar el balance de tu vida, recuperar la sanidad de tu vida física, mental, social, espiritual, económica, laboral, etc., entonces el séptimo paso va a ser un compromiso que tú vas a adquirir. Al alcanzar el séptimo paso, tú te conviertes en un testimonio para otros. Y tu compromiso es mostrar el resultado para ayudar a otros que están en el hoyo sin esperanza. Tú enciendes tu luz, enciendes a través de tu experiencia una muestra de que se puede, de que uno puede cambiar, de que uno puede superarse,
de que uno puede dejar atrás cualquier quiebre de su vida. Y entonces al hablar a los demás con propiedad, porque tú tienes el conocimiento útil, tienes la experiencia efectiva y tienes el aprendizaje que has seguido a través de este proceso de los 5 compromisos y las 7 sumergidas que has dado en la solución. Mostrar, al transformar mi vida, elijo compartir el camino con aquellos que se encuentran aún en el hoyo de la aflicción, el fracaso o impotencia. Hay muchas vidas que son testimonios para nosotros de cómo puede transformarse una mente, una persona, una familia, una sociedad que ha caído en una situación muy difícil. Y entonces el reto es convertirte en un facilitador, en un tutor del cambio, en un tutor providente. Y ese va a ser el reto cuando tú alcances el paso 7. El asumir el compromiso de que una vez que has sido ministrado, ministrar a otros en el camino, en el proceso hacia la solución. Entonces, ¿cuál es tu compromiso? Yo profunda y completamente me comprometo en creer, abandonar, perdonar, sepultar, renacer, esperar y mostrar el camino de mi solución. Voy entonces a completar este proceso de 7 pasos y voy a hacer cada uno de los pasos que hemos establecido aquí. Esta presentación que te acabo de mostrar, yo la voy a poner en SlideShare, esta presentación en PowerPoint. De manera que yo te voy a mandar el link y tú puedes verla ahí despacio y puedes ir anotando o puedes ir fotografiando cada uno de los compromisos con las declaraciones, o incluso puedes imprimirla, va a estar en formato PDF y la puedes bajar y la puedes imprimir, y entonces puedes estar recordando esta lección y puedes estar practicando cada uno de los pasos que este día te he mostrado. Entonces, esa es la tarea de este día. Y entonces quiero que en este momento tú me digas qué reflexiones vienen a tu mente después de ofrecerte estas 7 zambuidas en el camino de tu solución. Así que me gustaría en este momento escuchar sus impresiones y qué es lo que piensan que están dispuestos a hacer para llevar adelante estos 7 pasos. 1, creer con fe total en la solución. 2, arrepentirte de todas las creencias que te han mantenido en el círculo del problema. 3, perdonarte y perdonar a todos aquellos que te han causado daño. 4, esperar con absoluta expectativa el resultado que estás deseando. 5, sepultar las creencias, emociones, recuerdos y comportamientos que mantuvieron la herida abierta. 6, renacer, renovarte, resucitar, libre de toda carga, dolor, recuerdo, trauma o emoción que te ha acompañado durante el pasado. Y 7, mostrar el resultado. No dudar, desmayar o ver hacia atrás. Mostrar el camino a otros, ayudando, facilitando, tutoreando, mentoreando y coachando. Este que es el camino para resolver nuestra vida. Comentarios. En resumen, ¿qué he aprendido de esta lección? Algo importante que tú has aprendido y que vas a hacer ya a partir de este momento. ¿Sí, Daniel? Bueno, primero que nada, se hablaba en un principio con relación a algunas creencias que afectaban nuestra manera de percibir o de poder progresar. Entonces, compartiendo una de ellas o pensando una de ellas que hablaba esta tarde con mi papá, era
el creer que de alguna manera el no completar mis estudios por tercera ocasión me volvía alguien quiero recordar la palabra que utilicé con mi padre. No fue incapaz, sino el no terminar las carreras, el sentirme Incompetente, fracasado. Correcto, sentirme fracasado por no terminar las carreras. Bueno, en este caso he retomado mis estudios, como les comentaba la vez anterior, y creo que la diferencia es la automotivación que tengo en esta ocasión de poder abolir eso de mi mente, sacar esa palabra fracasado y demostrármelo a mí mismo, no a nadie más. Y el lograr finalizarlo, no al final por el papel o porque pueda llegar a tener un crecimiento profesional que por ende viene, sino por la misma capacidad de vencer esa misma barrera en mí. El no sentirme fracasado por no terminar 3 veces anteriores la carrera. Eso es uno. Y lo otro que quisiera compartir es, hablaba usted también acerca de algo que no nos permita, o no nos permite, mejor dicho, a nosotros el progresar o el poder buscar soluciones, es el perdonar. Si hay algo pues que nos puede detener en esta vida, es el perdonar a esa persona o el perdonar a nosotros mismos incluso. El perdonarnos a nosotros mismos alguna equivocación que hayamos tenido o alguna mala decisión que podamos tomar. El compartir con el grupo que realmente esa palabra, el perdonar, nos puede permitir progresar. Entonces, y se me viene solamente a la mente qué fue lo que Jesucristo hizo en la cruz antes de fallecer. Y fue que le pidió al Padre que perdonara a las personas que lo estaban crucificando, porque simple y sencillamente no sabían qué hacían. Entonces, la importancia de la palabra, ¿no? El perdón, que podamos ponerlo en práctica. Si es que hay que perdonarnos a nosotros mismos o a alguien más, pues eso quería compartir. Gracias, Daniel. Gracias. Bien, ¿otro comentario? Sí, yo quería comentar algo chiquito. Yo creo que el primer paso es el más difícil de tomar, porque a veces nos cuesta reconocer que tenemos algo que seguimos, como usted dice, mascando, que seguimos arrastrando del pasado. A veces pensamos que solamente es una pequeña, como una pequeña película que se nos pasa por la cabeza, un pequeño recuerdo, y como lo ponemos a un lado. Pero es verdad, como usted dice, es algo que regresa y regresa y regresa. Cuando uno piensa que ya se ha perdonado a uno mismo, si eso sigue regresando y lo sigue comiendo la culpa, es donde tenemos que empezar esos pasos que usted nos ha mostrado ahora para poder primero reconocer que tenemos ese problema y trabajar en ese problema de acuerdo a estos pasos que usted nos ha recomendado ahora. Gracias. Gracias. También quería agregar pues de que, bueno, ya se les ha compartido en el grupo de WhatsApp todas estas diapositivas, así que no pudimos imprimírselas, pero sí ya las tienen. Y yo creo que es bien importante seguir cada uno de los pasos a los cuales se nos invita, bien ejemplificado con el caso de Naamán, pues a quien se le mandó a cumplir con esto que para él lo veía mal, pues porque veía un río sucio. Pero a veces nosotros, al ver la oportunidad de cambiar algunas de nuestras cosas del pasado, cosas que nos han lastimado, cosas que arrastramos, vemos los pormenores y a veces pueden más los juicios, los prejuicios que la acción. Pues entonces yo considero que realmente si mantenemos la fe, la convicción de cumplir con cada una de estas invitaciones que se nos hace y las hacemos al pie de la letra, pues es como en la iglesia cuando nos hablan del arrepentimiento, pues a seguir cada uno de los pasos, pues desde reconocer
desde confesar, abandonarlo, pues, y restituirlo. Entonces, es similar. Yo creo que cada uno de nosotros tiene muchas cosas que arrastramos del pasado, que nos están dañando, pero si realmente cada uno de nosotros no creemos y tenemos la fe de resolver la preocupación y sentimos el pesar por las cargas del pasado y no nos perdonamos a quienes más hemos dañado y no tenemos la esperanza absoluta de la expectativa de alcanzar la solución y de sepultar cada una de las huellas del pasado que me impiden alcanzar la paz y el bienestar y así renacer de nuevo para poder mostrar el resultado que nos dice, quien se ha arrepentido de sus pecados es perdonado, y yo al Señor no lo recuerdo más. Y por esto podréis saber, dice, si un hombre se ha arrepentido de sus pecados, y aquí los confesará y los abandonará. Yo creo que también cada uno de nosotros después dice que se nos invita que aquel que ha sido reprendido, que vaya y reprenda a su hermano. En otras palabras, que enseña a su hermano. Entonces, cada uno de nosotros, hermanos, que nos hacen esta invitación a poder cambiar y borrar esas huellas, este es el mejor momento de hacerlo. Y gracias porque realmente este tema es muy interesante y es para aplicarlo tanto personalmente como extensivamente a todo lo que nos rodea. Gracias. ¿Alguien de la familia Santos va a hablar? Bueno, sí, realmente, pues a mí lo que yo siento es agradecimiento por todas las charlas, todas las charlas que hemos recibido. Realmente nos han llevado paso a paso para que pues pensemos en todas esas cosas que nos están deteniendo nuestro progreso, y se nos ha enseñado cómo cortar ahí, ¿verdad? Entonces, a veces hemos sido educados de tal manera que nos cuesta exteriorizar esas situaciones. Yo personalmente así he sido educada, ¿verdad? Pero a través de esta charla, de estas charlas me he dado cuenta de que realmente, como a veces mis hijos me dicen, no pasa nada. Y el reconocer esas cosas nos ayuda a crecer. Y el último paso me gusta mucho, que es poder enseñar a otros, ¿verdad? Esa es una de las grandes cosas que el Evangelio nos ofrece, que nos da a nosotros la oportunidad de cambiar, de crecer, de perdonar, y nos da la oportunidad de que ayudemos a otros que pase ese mismo proceso que a nosotros nos ha ayudado. Entonces, pues, para mí es una bendición haber recibido y estar recibiendo este curso. Le agradezco en nombre de mi familia y creo de todos los que estamos recibiéndolas, y pues gracias porque van a quedar ahí y podemos seguirlas estudiando, porque Exacto. Eso nos va a ayudar mucho a seguir adelante. Gracias. Bueno, al final de este proceso, como decía, el paso 7 es mostrar a otro, ¿va? Yo estoy construyendo una red, le llamo AISA Network, y la idea es lograr que un conjunto de personas que han seguido este proceso que ustedes están siguiendo llegue al punto de ver frutos de seguir este proceso. Y entonces en ese momento que esté dispuesto a compartir su experiencia con otro. Yo le llamo a estas personas tutores, mentores, coaches de la vida, entrenadores de vida. Y entonces creo pues de que necesitamos en estos momentos donde las cosas se van cada vez complicando, más incertidumbre, etcétera, necesitamos ese tipo de personas que tienen esa capacidad de aprender, de transformarse para poder guiar y enseñar la solución a otras personas. Entonces mi digamos interés es que al final incluso ustedes estén dispuestos a compartir, ¿va? Tengo un grupo que se llama Familias Providentes y en ese grupo hay 17 guías que pretenden como mostrarles 17 pasos para formarse como mentores familiares providentes. Y mi oferta es que ustedes estudien esas 17 guías y las completan y yo les doy un diploma. O sea, yo tengo una academia online
que se llama AICEA, que es algo así como Asociación Internacional del Cambio Integral Avanzado. Y entonces yo le doy un diploma como para que ustedes se comprometan a ayudar a otros, entrar en ese círculo. El doctor Stephen Covey en su libro El Octavo Hábito dice de que estamos ahora en la era del conocimiento y la información, pero viene una nueva era. Y la siguiente era que viene le llama a él la era de la sabiduría. Entonces yo me estoy adelantando y estoy como tratando de formar ese tipo de gente que ha sido capaz de sanar sus propias heridas y ahora puede usar su conocimiento útil, su experiencia efectiva, su criterio que ha adquirido en ese proceso para ayudar a otro a sanar las propias. Bueno, si no hay más comentarios, entonces para mí ha sido un gusto estar con ustedes en esta actividad y en la próxima semana tenemos la última. Cerramos entonces este ciclo y espero estar con ustedes en El Salvador. Y a vernos y saludarnos el próximo domingo. Así es que gracias y le paso el tiempo nuevamente aquí a Nefi José. Bien, nuevamente gracias a cada uno de ustedes por haber participado cada una de estas. The recording has stopped. Solicitarles nuevamente que ya se les ha dado la invitación para que podamos ingresar a Familias Providentes, realizar cada una de las